por aquel tiempo estaba trabajando en un restaurante, estaba ganando pues 900 euros, no estaba asegurado, iban mal las cosas, no estaba ganando bien. Y yo, como todavía tenía bastantes recuerdos del alemán, mi padre me ofreció si quería venir a Suiza a trabajar. Yo no me lo pensé dos veces, ¿no? Cuando yo llegué aquí, de ganar 900 euros ahí en España, llegar aquí el primer mes 4.500 brutos, que se me convertían en unos 3.500, 3.400 netos, lo que me quedaba a mí en el banco, y esto es una locura, yo soy rico, ¿no? Claro, vienes al principio y te piensas que eso, cuando en realidad, cuando llevas ya aquí tiempo y sabes que ese dinero es muy justo. Aquí en Suiza hay que tener claro que se estila mucho el tema de los trabajos temporales, porque es una manera de que las empresas tienen menos burocracia, menos papeleo, y es la manera de probar también a los trabajadores. Por lo tanto, si alguien viene de España, lo más fácil es que encuentre trabajo a través de una temporera, que en la construcción te pagan algunos más seguros que en otras ramas laborales, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos algunos seguros más, nos jubilamos a los 60 años. ¿Hacer estudios aquí en Suiza en todo lo que tenga que ver con la construcción? La oportunidad la tienen, pero llevará tiempo, y el manejo del idioma. Aunque tú seas oficial en España, en Italia, en Portugal, donde tú quieras, o tú tengas unos conocimientos de construcción, tú tienes que tener en cuenta que si tú vienes a Suiza, esos conocimientos de construcción, para ellos sí, los tienes en el papel, pero ahora te toca demostrarlo en la obra. Tienes que estar dispuesto en un principio a dar 2 pasos hacia atrás y quizás bajar tus estimaciones o tu exigencia para demostrar lo que sabes hacer y luego pedir un poco más. Que no vengas con ya yo sé hacer. No, primero demuéstralo y luego pides. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Viaje en Viaje Podcast, donde conocemos las historias de personas que han dejado su país para radicarse en otro. Así que hoy cuento con Rafael Cubero, más conocido como Rafa para los amigos. Te agradezco por aceptar la invitación. Vamos a estar hablando diferentes temas, así que lo más probable es que divida en 2 episodios este programa. Rafa, gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad, Francis, encantado de estar aquí y de poder hacer esta entrevista contigo. Rafa, ¿estarás de acuerdo conmigo que cada quien tiene su historia? Cuando dejamos nuestro país, cuando vamos a otro, mi historia no es la misma que la tuya, ni la que de muchas personas que nos escriben por las redes sociales queriendo saber de Suiza o muchas cosas, cómo funciona España. ¿Cómo fue la historia o tu proceso para que tú estés radicado en Suiza? Vale, pues mira, yo ante todo tengo que comentarte que yo soy ya la tercera generación que viene a este país a trabajar, ¿no? El primero de ellos fue mi abuelo, en país para los años 60, a trabajar en la construcción. Mi abuelo murió aquí. Luego fue mi padre en el 78, fue la primera vez que vino. Cuando luego ya me tuvo a mí con mi madre, ¿no? Yo vine más tarde. En el 1989 fue la primera vez que yo pisé Suiza. Estuve desde el 89 hasta el 98. En el 98 me volví para España. De ahí, en el 2012, volví otra vez a Suiza. O sea, ya ha sido un poco un va y ven, ¿no? Yo hice escuela de pequeño aquí en Suiza, en Bern, en la escuela de Charnergut. De ahí, pues bueno, mi suizo alemán, ¿no? Lo conseguí aprender allí, ¿no? Siempre viviste en Berna desde que llegaste de pequeño. Sí, sí, siempre en Berna, siempre en ¿En Berna. España? ¿En qué ciudad naciste? Soy de Córdoba, o sea, vivo en un pueblo de Córdoba que se llama Doña Mencía. Pueblo pequeño de 5.000 habitantes, muy bonito, con mucho encanto, todo lleno de olivos, ¿no? Por los alrededores, muy dedicado a la agricultura, ¿no? ¿Y por qué tus padres o justo desde tu abuelo decidieron venir a Suiza? Me imagino por trabajo, regresaron luego a España, pero en tu caso fue un ir y venir. Supongo que primero por tus padres, pero ya de adulto tú tomaste la decisión. Sí, yo de adulto me tomé la decisión. Bueno, ya sabemos que en España y en prácticamente toda Europa y el mundo hubo una crisis muy grande, ¿no? A partir de 2006, 2007. Por esa causa mi padre se quedó, él trabajaba en la construcción allí en España, y se le ofrecieron un trabajo. Él tenía contactos aún aquí en Suiza y consiguió a través de esos contactos, él se pensó, ¿no? El venir otra vez a Suiza a trabajar unos años hasta jubilarse. Y de esa manera, en el 2009, él regresó a Suiza a trabajar y iba y venía, ¿no? No tenía
Trabajó como temporero de primera porque su idea era venir, trabajar solo la temporada de 6 meses y luego volverse. Pero claro, él es un oficial de primera, toda la vida en la construcción, le ofrecieron un contrato fijo, al final aceptó ese contrato fijo a través de la empresa para quedarse todo el año aquí y yo por aquel tiempo estaba trabajando en un restaurante en Montilla y bueno, estaba ganando pues 900 euros, no estaba asegurado, ¿vale? No estaba dado de alta, iban mal las cosas, ¿no? No estaba ganando bien. Y yo como todavía tenía bastantes recuerdos del alemán, pues hacía falta mucho personal en la construcción. En el 2000, eso ya estamos hablando de 2011, 2012, y mi padre me ofreció si quería venir a Suiza a trabajar, ¿no? Y bueno, yo no me lo pensé 2 veces, ¿no? Entonces me vine por ello, ¿no? Por la situación laboral, económica que teníamos allí en España por aquel entonces. Ujú. Desde esa vez ya te quedaste en Suiza. Y desde entonces me quedé en Suiza, estuve trabajando 3 años en la construcción, yo vivía los 3 primeros años, vivía en un contenedor. Esto suena un poco así, son unas barracas, ¿de acuerdo? Eran una especie de contenedores, una fila de contenedores, había unos 20 habitaciones en un lado, 20 habitaciones en el otro, un pasillo largo donde conectaba las habitaciones de una parte y de otra, como si fuera de un hotel, ¿no? Un pasillo largo de un hotel con habitaciones, pero en vez de habitaciones eran contenedores, ¿no? De estas casitas prefabricadas, ¿no? Contenedores prefabricados que están perfectamente preparados para vivir, ¿no? Isolados, yo tenía allí, lo justo tenías, ¿no? Los cuartos de baño eran compartidos y las duchas y todo eso. Y luego tenía una nevera, una mesa, un aire acondicionado, un armario y una cama. No tenías nada más. Era lo Pero porque estos contenedores, cuando llegaste aquí a Suiza, te dieron como vivienda, parte del trabajo. Sí. Y yo pagaba no me acuerdo ahora bien exactamente, entre 250, 350 creo que era lo que pagaba yo por ello, ¿no? De alquiler. Bueno, Eso ya no existe actualmente en el 2025 en Suiza. eso ya no existe. A ver, eso era así porque era la construcción de un túnel aquí en Biel, en la ciudad donde vivo ahora, que llevaba ya 10 años en construcción. Yo vine prácticamente en los 3 últimos años, cuando ya estaba acabando. Y hicieron un consorcio de empresas, ¿vale? Había varias empresas implicadas en la construcción del túnel y por esa causa la gente que venían eran de Zúrich, eran de St. Gallen, eran de otras ciudades, ¿no? Y para poder venir entre semanas, ellos iban los fines, ellos tenían sus casas aquí en Suiza, en otras partes, ¿no? Entonces, para no tener que estar yendo y viniendo todos los días, se quedaban allí entre la semana. Pero luego las personas como yo, en mi situación había muchos, no estaba yo solo allí, ¿no? Allí estaban, bueno, allí había una cantidad de gente, portugueses, italianos, españoles, había muchísimos que habíamos venido de esa manera, directamente desde España para trabajar allá y nos habíamos quedado ahí. Entonces ese era nuestro domicilio, digamos. Y si me preguntas, ¿por qué no, Rafa, por qué no te fuiste a vivir a una vivienda? Un departamento. Porque me dijeron que supuestamente nosotros solo íbamos a estar 6 meses allí y Ujú. luego nos íbamos a Zúrich, porque yo estaba trabajando a través de la Speconia, que es una empresa de construcción en Zúrich, no en Kloten, que está. No sé si la conoces. No, no lo he escuchado. Vale, pues yo estaba trabajando a través de esa empresa y nos dijeron que iba a ser solo 6 meses. Esos 6 meses se alargaron, luego dijeron, bueno, ahora se va a alargar otros 6 meses. Claro, entonces para 6 meses dices, no voy a alquilar un apartamento para 6 meses. Ahora se alarga otros 6 meses. Bueno, pues tampoco voy a alquilar un apartamento para otros 6 meses, ¿no? Y bueno, al final se acabó alargando, alargando, alargando y hasta que estuvimos pues 3 años allí, ¿no? Y tampoco, bueno, era económico. Teníamos una comunidad, ¿no? De la gente que vivía allí periódicamente todo el día, todos los días y gracias a eso pues también tenemos nuestras amistades allí, nos sentíamos unidos. Ahí las personas, ¿es por medio de una temporera esta empresa que me dices o todos los trabajadores como tenían contratos fijos con ellos para que trabajen en diferentes obras? No sé cómo funciona también esto en la construcción. ¿Tú tienes conocimiento de este tema? ¿Nos puedes explicar cómo era en ese caso tuyo o cómo hay otras formas también para las personas que vienen a trabajar, especialmente con la nacionalidad europea, así de Italia, hay muchos portugueses y todo lo que me comentabas. ¿Cómo se hace a ellos, las personas que vienen a trabajar aquí a Suiza? A ver, yo en ese momento vine directamente, también vine enchufado por mi padre, que ya estaba trabajando en la empresa, entonces vine ya con contrato firmado desde España, con contrato fijo, no vine como temporero. Muchos sí que había temporeras ahí metidas de por medio, que muchos venían a través de las temporeras, ¿no? Hoy en día, a ver, hoy en día aquí en Suiza hay que tener claro que
se estila mucho el tema de los trabajos temporales. ¿Por qué? Porque es una manera de que la empresa le quita volumen de trabajo a la empresa de tener que andar buscando trabajadores cuando lo necesitan, y en caso de despedirlo o en caso de tener que, tienen menos burocracia, menos papeleo, ¿no? O sea, y es la manera de probar también a los trabajadores. Por lo tanto, si alguien viene de España, lo más fácil es que encuentre trabajo a través de una temporera, en el Ujú. caso general, porque incluso pasándose por alguna empresa grande de construcción, estas mismas empresas grandes de construcción lo pueden derivar a una temporera con la que ellos trabajen, ¿no? Se llama payroll, le hacen un payroll, que es que la misma empresa te da los trabajadores a la temporera, le da los trabajadores a la temporera. Y esa es una manera de que los trabajadores, de probar a los trabajadores. Luego, los que son buenos y quieren, le pueden llegar a ofrecer un permiso, un contrato fijo a través de la empresa. Y los que no, pues los tienen ahí de temporero hasta que o bien consiguen por alguna parte algún contrato fijo o siguen de temporero siempre. Y en tu caso, ¿qué prefieres? ¿Trabajar con las temporeras o ya tener solo un contrato fijo con alguna empresa? No, yo prefiero temporero. Me da, ¿Por qué? me da más libertad. Me da libertad de decisión. Yo también, claro, yo no soy en muchas ocasiones una vara de medir porque yo he hecho el EAFCET, que es la escuela suiza, parecido a una formación profesional española, solo que algo superior. Tengo hecho la titulación suiza de obra civil de 3 años, tengo varios cursos hechos aquí en Suiza también, hablo el idioma perfectamente, el Schweizerdeutsch, de Berna, y eso quieras que no me da cierto poder, ¿no? Digamos, me sitúa en una posición de elección, digamos, ¿no? Que no tengo yo que ir preguntando por trabajo, sino más bien es al revés, ¿no? Soy yo el que elijo dónde trabajar, porque hay muchísima necesidad de mano de obra cualificada, de gente que sepa, y más yo que hablo varios idiomas, el portugués también lo hablo, el italiano, el francés, el alemán, ¿no? Entonces, estoy bastante requerido por la empresa. ¿Crees que para las personas que puedan venir de España, Italia, Portugal, países de aquí de la Unión Europea, hacer estudios aquí en Suiza en todo lo que tenga que ver con la construcción? Es ¿Se les da la complicado. oportunidad para hacerlo? La oportunidad la tienen, pero llevará tiempo y el manejo del idioma. Porque está el EPA que se puede hacer, o es como una especie de formación para adultos que a través de, si no recuerdo mal, eran 5 años, cuando tú ya tienes 5 años de experiencia en una profesión, o eran 3 años. No me acuerdo, tendría que mirarlo, entre 3 y 5 años de experiencia en una profesión, tú luego, pero tienes que manejar el idioma, tú luego puedes apuntarte para hacer la escuela a través de la empresa. La misma empresa te pagaría el curso para adultos para tú tener una formación. No va a llegar a ser el EAFCET, el que yo tengo, ¿no? El de 3 años, pero tendría uno inferior que igualmente le va a dar una categoría más, ¿no? Pero claro, ¿posible? Sí. ¿Difícil? También, porque evidentemente se da en la lengua que tenga en ese momento, que sea ahí, se puede llegar a dar en italiano, ¿de acuerdo? Yo cuando estaba haciéndolo en Surse, había un grupo de personas que eran de Italia o de Portugal y tenían la experiencia de los años y estaban haciendo la escuela en italiano. Ujú. Posible es, ¿no? Pero claro, hay que querer, el sueldo es el mismo, te dejarían el mismo sueldo, te lo paga toda la empresa. Claro, porque depende de qué cantón están. Los estudios serían en francés, en italiano, en alemán. Lo primero sería es que las personas que llegan y si quieren ya radicarse en el país, hacer vida en Suiza, aprender uno de los idiomas y luego aplicar estos estudios. Eso es lo que yo siempre digo en mi vídeo, es que el primer paso para la integración a un país es el intentar aprender el idioma, ¿no? Es que para mí es algo tan lógico y tan básico, ¿no? Es que no me cabe en la cabeza que alguien venga a un país y no quiera aprender el idioma del lugar donde vive, ¿no? Aquí en Suiza, pues bueno, son 4 idiomas oficiales los que existen. Si yo viviera tal como, vale, yo lo traigo de pequeño, pero aunque no fuera así, si yo ahora me fuera a Inglaterra a trabajar, por ejemplo, pues aprendería el inglés, ¿no? Que es el que me falta. Intentaría meterme caña ya no solo es que para todo, ¿no? O sea, tú ten en cuenta que cualquier carta que te llega, cualquier llamada que tengas que hacer para ser autosuficiente, para no tener que estar dependiendo de las personas. Constantemente en los grupos de Facebook leo de personas que necesitan a un traductor para ir al RAF, ¿no? El RAF es el paro aquí en Suiza. Siempre están gente preguntando que si los pueden acompañar, que si no sé qué.
son gente que ya llevan aquí un tiempo, que ya podrían haber llegado a un nivel A2, B1, viviendo en el país y obligándose a hablar el idioma. Y entonces, hombre, yo creo que es cuestión de interés, ¿no? Mucha gente se acomoda. Em, estaba trabajando con un hombre que llevaba 30 años aquí, que le gustaba mucho alardear de los 30 años que llevaba aquí, pero me traía las cartas para que se las tradujera, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es, Rafa? ¿Me las puedes traducir, no? Sí, sí, pasa mucho, pasa mucho. Yo en los cursos de alemán me acuerdo que igual lo comentaba en otra entrevista con Agustín, que cuando estaba, creo que era en el A1-2 o en el A2-1, ya no recuerdo, tenía 3 meses en el país y había mucha gente que tenía 10, 15 años aquí en Suiza y estaban recién en el A1, A2 de aquí como recién queriéndose integrar. Entonces yo decía, qué difícil es el idioma, que no es fácil, pero No. bueno, también depende del proceso de cada persona. En tu caso, pues naciste en España, estudiaste desde pequeño en Suiza, entonces pudiste aprender el suizo-alemán, el alemán también, el Hochdeutsch, y luego, ¿cómo aprendiste también los otros idiomas? ¿Siempre te han gustado los idiomas o también porque el francés, el italiano, el portugués? ¿Cómo fue ese estudio? ¿Lo hiciste aparte o ya por cuenta propia? Pues bueno, mira, yo una cosa que tengo que decir es que cuando yo me fui en el 98, ¿vale? Yo hablaba Schweizerdeutsch, el suizo alemán. Cuando volví con 28 años, 12 años más tarde, o sea, 16 años más tarde, volví otra vez a Suiza y cuando volví, yo no hablaba el suizo alemán. Ya lo habías olvidado. Me había olvidado del suizo alemán. Yo hablaba Hochdeutsch, hablaba el alemán, que es lo que había estudiado, lo que había leído en los libros, lo que había... Era increíble. A mí me hablaba los 2 primeros meses, a mí me hablaba alguien en Schweizerdeutsch y para mí era, no lo entendía nada. Era como si me hablaran en chino casi. Yo tenía Son que... dos, para mí idiomas, nada que dialecto, para mí es totalmente diferente. Sí, 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 es increíble, ¿no? Y la mente, cómo se quedó con el Hochdeutsch, con lo que leía, con lo que... Y no me quedé con lo que yo hablaba o usaba normalmente, porque yo usaba normalmente el Schweizerdeutsch, ¿no? Pero Ujú. es increíble. Y ya te digo, los 2 primeros meses, 3 primeros meses tuve que andar diciéndole a todo el mundo, Bitte auf Hochdeutsch, ¿no? Por favor, en alemán, que no me entero de lo que me queréis decir, coño. Y fue interesante eso. Los demás idiomas, pues mira, el italiano ya lo tenía yo de pequeño también, es un idioma que aprendí en la escuela, mi mejor amigo era hispano-italiano, entonces hablamos muchísimo italiano. El francés lo aprendí en la escuela también y supongo que también se me dan bien los idiomas, ¿vale? Y el portugués, pues cuando yo vine aquí la primera vez, estuve los 3 primeros años de trabajo en un equipo de 4 portugueses y un italiano. Okey. Entonces, Conversando con ellos. conversando con ellos, fue como aprendí el portugués. No lo escribir no sé, pero Porque Berna, este cantón son los 2 idiomas, ¿cierto? Es el alemán y francés, sí, pero es un tanto por ciento mayor de alemán que de francés, ¿no? y les enseñan en la escuela, el francés también a los que están en la parte alemana. Sí, hasta cierto nivel, según tengo entendido, ¿no? Hasta cierto... Luego llega un momento que ya eliges si te tiras por principal alemán o principal francés. Por ejemplo, donde yo vivo en Biel es bilingüe, ¿no? Aquí Ujú. tienes una tienda aquí y hablan solo alemán. Y ahora te vas a la tienda que está al lado y solo te hablan francés. ¿Qué suele pasar? Claro, es la ventaja de las personas que saben los 2 idiomas. Claro, ahí estamos. Hablemos de salarios, a la gente le gusta mucho saber eso. Debes tener, pues, conocimiento igual en la parte de todo lo que es construcción. Las personas que llegan, primero, sin idiomas o con un básico, un A1, A2 de alemán, si están en la parte alemana o si están en cada región, cantón de Suiza. ¿Cuánto empieza a ganar desde lo más bajo hasta quienes luego tienen una preparación y todo eso? ¿Cómo cambió en tu caso no tener ningún diploma, estudio, a cuando ya finalizaste tus estudios, tu salario, cómo aumentó? Uf, mucho. Ya no es solo el salario, sino también el reconocimiento, ¿no? Y bueno, el reconocimiento de la sabiduría, no te miran con los mismos ojos, te Ujú. respetan más, ¿no? El salario, pues yo empecé ganando, claro, imagínate, cuando yo llegué aquí, de ganar 900 euros ahí en España y no tener, se me iba volando los 900 euros, llegar aquí el primer mes 4.500 brutos, que se me convertían en unos 3.000
3.500, 3.400 netos, lo que me quedaba a mí en el banco, y decía, esto es una locura, yo soy rico, ¿no? Claro, gané al principio y te piensas que eso, cuando en realidad cuando llevas ya aquí tiempo y sabes que ese dinero es muy justo, ¿no? Unos 3.500 netos. Em, y por ahí es por donde lo que están rondando hoy en día los salarios brutos de alguien que viene, como tú me has comentado, o con ese ejemplo, alguien que no tiene idioma, que no tiene experiencia, que no... El idioma al final no te va a dar más dinero, ¿no? En la construcción, por ejemplo, que tú tengas el alemán no te va a dar más dinero, ahí te va a valer la experiencia. Por eso en la construcción está dividida por categorías salariales. Tengo un vídeo hecho explicándolo, donde la clase C, por ejemplo, es la más baja, que es de un peón que nunca ha trabajado en la construcción. Los salarios pues suelen estar más o menos unos 4.500 brutos, 4.600, 4.800 brutos, dependiendo cantón, dependiendo un poco de factores. Luego tenemos la clase B, que ya es alguien que sabe trabajar en la construcción, tiene más de 3 años de experiencia y tal. Ahí ya suben. Están subiendo los salarios, suben más o menos entre 100 y 300 cada escalón, más o menos, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, ese ya estaríamos hablando de unos 4.800 a unos 5.200 brutos, ¿de acuerdo? Con un B. Y puede llegar a ser más, según ya te digo, cantón, hay Bs hay personas con 3 años de experiencia o más que pueden llegar a ganar el mínimo, que son unos 5.200 aproximadamente, y hay un B que puede llegar a ganar 5.600 brutos, ¿vale? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que en la construcción ahí se pagan algunos más seguros que en otras ramas laborales, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos algunos seguros más, nos jubilamos a los 60 años y claro, ahí pagas un seguro especial, un porcentaje más pero fíjate, por force que te da que te jubiles antes, ¿no? Ujú. Y porque además es un trabajo en donde pues estás ocupando mucho tu cuerpo. Tienes que tener cubierta más cosas y también la jubilación antes, porque no es lo mismo un trabajo de oficina sentado a alguien que está todo el día forzando el cuerpo. Exacto. Sí, tenemos, claro, depende ya de los días, ¿no? En la construcción no todos los días estás como un mulo de carga, ¿no? Que digamos, hay días que son más tranquilos, días que son más... Pero yo creo que, bueno, ahora mi opinión personal es que nosotros, el ser humano, el cuerpo está hecho para el movimiento, ¿vale? Tampoco quizás para estar cargando o haciendo mucho peso, pero sí que básicamente no estamos hechos, nuestro cuerpo no está construido genéticamente como para estar sentado, ¿no? Para ser alguien sedentario, sino más bien lo contrario, estar en movimiento. En este caso, ¿tú te ves algún día, tal vez más adelante, o ya lo has hecho también, estar en oficina, en un puesto así? ¿Cómo te ves ahí? ¿O para ti la acción está ahí afuera, moviéndote? El año pasado estuve 3 meses trabajando en una ETT, en una oficina. Ujú. Eso fue desde febrero hasta abril. Yo el año anterior, en el 2023, estaba deseando, éramos yo y mi polier, el encargado con el que trabajaba, que hoy en día también es amigo. Estábamos los dos fuera y los dos ya sabíamos que íbamos a dejar la obra y que íbamos a ir a una oficina. Pues él tiene ya trabajado en la construcción 30 años, ¿no? Y bueno, los dos nos fuimos a la oficina y un día quedamos para tomarnos un café, al mes más o menos de estar los dos trabajando ya en oficina, y, y nos miramos los dos a la cara y dijimos, éramos felices y no lo sabíamos. ¿Qué hemos hecho? Es increíble, es increíble. Se aburrieron. Es que es diferente, es diferente. Tú de estar fuera con ruido, en movimiento, haciendo, conoces el terreno, estás en un lugar donde te surge un problema y lo sabes solucionar, donde lo puedes solucionar, ¿no? En el 95% de las veces lo puedes solucionar tú mismo, ¿no? Alguna rotura, algo que se cae, un movimiento de tierra, cualquier cosa lo puedes acabar solucionando. Luego te vas a una oficina y te das cuenta que, por ejemplo, él tenía un trabajo más de ingeniería y yo tenía un trabajo de tratar con las personas a través de la ETT, de buscarle trabajo a las personas o a las empresas, darle las personas que pedían o el perfil de personal que buscaba. Y te das cuenta que ahí no depende de ti, no depende nada de ti, sino depende más de terceras personas, ¿no? Porque el tratar con las personas hoy en día es muy complicado, todo el mundo se piensa que lo sabe todo y hay muy poca palabra, me di cuenta, ¿no? Te pongo un ejemplo rápido, una empresa nos llamó que necesitaban 14 trabajadores, yo estuve
una semana y media llamando y quería 14 portugueses. Como soy el único que hablo portugués, estuve llamando portugueses una semana y media, diciéndole cuál era el trabajo, de en qué se trataría el trabajo, tal. Vale, me mandan su currículum, tienes que andar detrás de ellos para que te manden el currículum, luego tienes que hacer un currículum corto del currículum que te mandan ellos completo para mandarlo a la empresa. Claro, tú le mandas a la empresa un currículum corto con lo que esta persona sabe y no sabe hacer, ¿no? Y con sus especialidades, con su edad, con tal, bueno, le tienes que hacer ahí un pequeño, ¿no? ¿Cómo se llama? Un currículum corto, digamos, donde no pongan ni su número de teléfono ni su dirección para que ellos no contacten directamente con el demandante de empleo, ¿no? Después de esa semana y media, llamando a todas estas personas, creándole ilusiones, llamas a la empresa, que ya tenemos las personas, y nos dicen que ahora no los necesitan. Okay. ¿Entiendes? O sea, y tú has estado una semana y media trabajando en ello, jugando también con la ilusión de algunas personas que estaban buscando empleo, para luego llamarle y decirle a cada uno otra vez, decirle, mira, que ahora dicen que no. Entonces, a mí yo soy un hombre de palabras, soy un hombre que si yo digo algo lo cumplo, y a mí hay demasiado de eso hoy en día, ¿no? Y eso, pues, a mí me acabó afectando, ¿no? Porque yo con eso no contaba con que la gente tuviera tan poca palabra, y al final, pues, me acabó cansando. Eso y el estar sentado todo el día en una oficina. A mí eso me estaba reventando. Yo no tenía hambre. ¿Sabes? Puedo entender lo que dices y también con tantos años que has estado en la construcción y sabes que eso es lo tuyo, lo que te gusta, tú eres muy activo también, siempre estás ahí en el gimnasio, la gente que te sigue también puede conocerte y cada quien le gusta, cada quien sabrá si lo que le gusta más es lo de oficina y bueno, esto también de las ETT, hay muchas personas, pues, que vienen con su pasaporte europeo. También podemos escuchar en las redes sociales que algunos, por ser de otro país, vienen a Suiza y se encuentran como que no les pagan lo que les corresponde y todo. En lo que me decías, ¿qué consejos tú les podrías dar o algunos detalles a las personas como para que digan, esto sí es confiable, esto no, esto podría ser una estafa, para que no se aprovechen de estas personas? A ver, yo siempre digo que la regla de oro es, si te quieren cobrar algo de dinero, Ujú. no confíes. Si es todo gratuito, no tienes nada que perder. El año pasado, en algún momento, un chico me mandó, le habían dicho para ir a trabajar en Lucerna, en unos túneles, haciendo no sé qué. Y él dice que no se fiaba, porque le daban el alojamiento, le daban la comida, le daban todo por un precio muy barato, ¿no? Y a él y a otros chicos, para ir a trabajar allí en algo de construcción, no recuerdo bien. Y él no se fió, no le pedían ningún dinero. Y entonces lo rechazó. Y luego, anteriormente, me dijo, Rafa, esto me habían dicho aquí, le habían pasado hasta el contrato. Digo, ¿te han pedido dinero? Y dice, no. Digo, pues entonces, ¿dónde está el problema? Dice, pues yo lo he rechazado. Porque le pasaron ya el contrato, ya por lo visto las negociaciones las tenía bastante avanzadas, y dice que lo rechazó al final. Tenía un contrato, sí, era un contrato de peón, pero es que eso, aunque tú seas oficial en España, en Italia, en Portugal, donde tú quieras, o tú tengas unos conocimientos de construcción, tú tienes que tener en cuenta que si tú vienes a Suiza, esos conocimientos de construcción, para ellos, sí, los tienes en el papel, pero ahora te toca demostrarlo en la obra, ¿no? Entonces, el consejo es que tienes que estar dispuesto en un principio a dar 2 pasos hacia atrás y quizás bajar tus estimaciones o tu exigencia para demostrar lo que sabes hacer y luego pedir un poco más. Que no vengas con ya yo sé hacer. No, primero demuéstralo y luego pides, ¿no? Claro, porque primero, pues eso, trabajan y pueden ascender. ¿Es fácil ascender tal vez en todo lo que es este tema de la construcción o a quienes creen que tú has visto que han podido ir avanzando más? Aparte de las personas que aprenden el idioma y eso, ¿qué tipo de trabajadores tú crees que aquí en Suiza, con la experiencia que tú tienes, estas empresas dicen, esta persona es buena y le vamos a dar otro cargo? Es complicado que una persona sin el idioma y sin haber hecho algún tipo de curso o los conocimientos reales le den la categoría A, que es la que está por debajo de la mía. Yo soy categoría Q, que es cualificado. Es difícil que le den la categoría A.
existen casos de personas que tienen hecho algunos cursos en España, que tienen hecho historias, que no los pueden homologar, pero se los reconocen aquí. Posible que algunos reconozcan, no un típico curso de 60 horas, hay cursos un poco más de lectura de planos, de replanteamiento, en fin, hay algunos cursos que te los pueden llegar a reconocer, pero eso, claro, eso no está escrito en ninguna ley. Eso es algo entre tú, lo que tú sepas como trabajador y lo que el empresario quiera. Conozco dos casos, dos ejemplos. Un hombre con el que yo estuve trabajando el año pasado, es seguidor mío también. Este hombre sabe hacerlo todo, ¿vale? Todo sabe hacerlo. Es toda la vida en la construcción, sabe leer planos, sabe hacerlo todo. No habla el idioma y no tiene papeles. Ya pidió un aumento al jefe, le pidió un aumento y el jefe le dijo que no, que sin papeles no recibía aumento. Él tiene categoría B, alguien que tiene más de 3 años de experiencia. Pidió un aumento para la categoría A, ¿de acuerdo? ¿A qué papeles te refieres que no tiene él? Escuela suiza, escuela suiza, Ok. con Ajá, eso. tiene estudios. No tiene estudios suizos, ¿no? Ujú. Y entonces ahí es complicado, tampoco tiene estos cursos en España que se los reconozcan. Eso por un lado. Ahora luego por otra parte está Elías. Elías que empezó hace poco a hacer contenido también aquí en Suiza y no lleva mucho tiempo aquí, creo que lleva menos de un año. Le han dado la categoría A. La categoría A porque él sabe leer planos, tiene hecho algunos cursos en España y en la empresa donde está le han reconocido como alguien que podría llegar a tener esa categoría. La categoría A se consigue a través de una escuela, la escuela de adultos, o a través de la EPA, que es menor, que es una otra escuela de 2 años también para personas que no han hecho el EAFCET, o a través de reconocimiento. Reconocimiento ya sea por tu experiencia y por lo que sabes, no solo por la experiencia en sí, sino también tienes que demostrar que sabes trabajar bastante bien, que sabes la lectura de planos, que te pueden dejar solo. Se puede conseguir de esas maneras solamente, pero claro, tiene que estar de acuerdo el empresario para el quien estás trabajando y reconocerlo como tal. Ujú. Entonces no duró mucho tiempo que tú estés en la oficina. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en la oficina antes de regresar otra vez a la obra en la calle? 3 meses. 3 meses. Es que, aparte, yo ganaba menos dinero en la oficina, ¿de acuerdo? Ganaba menos dinero, que el dinero, ya te digo, no fue lo que me hizo. Yo llegaba un momento, claro, yo soy una persona tan activa, yo no digo que el trabajo de oficina no sea trabajo, al revés. Yo acababa por las noches con la cabeza de estar todo el día hablando por teléfono, tratando con un problema de uno, con un problema de otro, buscándole trabajo a este, el otro que no se había presentado a trabajar, que yo había mandado, tenía que llamarlo, ¿dónde estás? Que te están esperando, ¿qué te ha pasado? En fin, yo acababa con la cabeza de escuchar historias y de tal, y estar todo el día sentado delante del ordenador muy cansado. O sea, el cansancio psicológico era impresionante. O sea, yo admiro a la gente que trabaja también en la oficina, ¿no? Pero lo mío es más trabajar físicamente, también pensar, porque en la construcción no es llegar y trabajar y ya está, hay que pensar también, ¿no? No es que no tengas que pensar, pero es otra manera de pensar y conozco el terreno. Y ya te digo, si os surge un problema, yo lo puedo solucionar. Allí no depende de ti, no puedes obligar a nadie a que, ¿entiendes? Y bueno, y otra cosa que me había pasado en mis 39 años es que llegar a las 9 de la mañana, a la hora de las 9 para comernos algo y no tener hambre. Llegar al mediodía, a las 12, que cuando hacíamos la pausa del mediodía, y no tener hambre. Yo digo, no puede ser. Claro, no tenía ningún gasto calórico, no llegaba a tener hambre en todo el día, prácticamente, era increíble. Exacto, pero tú también tienes bastante visibilidad en las redes sociales, hablas del tema de Suiza, de la construcción y otros temas que ya vamos a hablar también en esta charla, pero me imagino que algunas ETTs o otras empresas tal vez te puedan buscar a ti o si ya lo han hecho como para tener ese contacto y que puedas llegar. ¿Tú aceptarías tal vez tener, no sé, colaborar con ellos? Porque hay mucha gente que te debe preguntar, Rafa, ¿cómo puedo conseguir trabajo en Suiza? Yo sé esto de la construcción. Me imagino que tienes muchos mensajes ahí en tus redes sociales, pero ¿tú aceptarías colaborar como para poder ayudar a más personas o prefieres ya ese tema ya quedó, ya lo intenté, esto de acá sigo con lo mío? No, de hecho, sí que estoy colaborando con un par de ETT. De hecho, estoy colaborando con donde yo trabajé, ¿no? Y que sigo trabajando a través de ellos, pero en la construcción. Y estoy colaborando con otra también que tienen alojamiento. Yo este año me puse en contacto con 5 ETT, estuve buscando ETTs que tuvieran alojamiento y conseguí encontrar 5
Bueno, esto fue porque ellos me llamaban a mí para yo trabajar, pero yo les decía que no, ya que los tenía al teléfono, les preguntaba si estaban interesados, si ellos tenían alojamiento, si estaban interesados en una colaboración, les contaba que, bueno, que yo hago vídeos, que también que trabajo en la construcción también. Estoy esperando respuestas de estas ETT. No sé si es que no están interesados o no tengo ni idea. También hace poco le escribí a una ETT de Basel, que uno que está trabajando a través de ellos, le expliqué cómo podríamos hacerlo, que bueno, yo soy tal. Lo que pasa que yo entiendo que hay yo soy un poco, puedo llegar a ser un poco el enemigo, ¿no? Porque como yo me sé prácticamente toda la legislación, y yo hago vídeos explicándole a la gente para que no los engañen con el tema de los cursos que tienes a través del Temp Service cuando eres temporero. Tiene muchas cosas. Hay algunas ETT y hablo sobre los salarios que deben de cobrar, las categorías. Entonces hay algunas ETT que para ellos quizás soy un poco el enemigo número uno porque les doy la información o la herramienta a los que están interesados en trabajar en la construcción que ellos quizás no quieren que sepan, ¿no? Prefieren mantener a la gente un poco Sí, que no sepan, que no tengan la información, así juegan un poco con eso, ¿no? En el siguiente episodio continúa mi charla con Rafael Cubero y estaremos hablando sobre los requisitos y qué deben hacer para aplicar a un trabajo en el sector sanitario en Suiza. De lo que más necesitan es enfermeros y enfermeras. Para ello les va a necesitar 3 requisitos, que es tener la titulación de enfermero o enfermera, tener un B2 de alemán o francés, porque trabajan en zona alemana o francesa, y tener pasaporte de la Unión Europea, evidentemente. Recuerda que hay nuevo episodio cada martes a las 8 de la noche, hora suiza. Te invito a suscribirte y compartir esta información a quien le pueda servir.